Feliz sábado tengan todos ustedes. Vamos a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias. De igual manera, en el versículo de Primera de San Juan 2:15, Primera de San Juan 2:15, un fuerte amén cuando lo tenga. Dice la palabra de nuestro Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Palabra de Dios. Los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para hacer la oración. Padre bendito, que su morada está en los cielos, santo, santo, glorificado está su santo nombre. En esta hermosa hora, Señor Santo, nos postramos ante tu presencia, Señor, para darte las gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí ante su presencia en este día sagrado y bendito, porque usted lo bendijo, Señor Santo. Gracias, Señor Santo, porque en este día podemos nosotros como pecadores, Señor Santo, venir ante tu presencia y santificarnos, Señor Santo, porque usted mismo santificó este día, Señor. En esta hermosa hora, Señor Santo, queremos pedirle la presencia del Espíritu Santo, que Él venga y nos enseñe, nos instruya y nos abra nuestros ojos a la realidad, Señor Santo, en la que estamos viviendo en nuestros tiempos, Señor Santo. Bendice a cada niño, a cada joven y a cada adulto, Padre mi Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, mis queridos hermanos, ahora vamos a estudiar la verdad acerca de Elena G. de White y la Navidad. ¿Cuántos de nosotros consideramos a la hermana G. de White como profeta? Que Dios la escogió como una profeta y que Dios la levantó del medio de un chasco. Creo que nosotros, mis queridos hermanos, consideramos los escritos de la hermana G. de White como escritos inspirados por Dios, ¿verdad? Para entrar un poco a esto, si nosotros tocamos un poco de la historia de la hermana G. de White, la hermana G. de White era una persona que ella estaba en una iglesia, parece metodista, porque en ese tiempo todavía no existía la iglesia adventista del séptimo día. Había una iglesia que se llamaba adventista, pero esa iglesia adventista guardaba el primer día de la semana. Cuando Guillermo Miller empezó a anunciar de que Jesús venía en 1844, muchas de las religiones empezaron a unirse a ese movimiento milerista de la segunda venida de Cristo Jesús. Y vemos, mis queridos hermanos, que en ese tiempo Miller empezó a anunciar el mensaje. ¿Y qué fue lo que sucedió? Cuando llegó la fecha que habían anunciado de que Cristo Jesús iba a venir en 1844, ¿qué fue lo que sucedió en ese entonces? Un chasco. ¿Y eso está profetizado en la Biblia? ¿Lo dice la Biblia que iba a haber un chasco? No lo dice claramente así, pero sí está profetizado. ¿Y sabe dónde está profetizado? En el libro de Apocalipsis, capítulo 10. Si nosotros vemos bien, mis queridos hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 10, vamos a leer desde el 5 en adelante. Dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y
sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar trompeta, el ministerio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. O sea, mis queridos hermanos, que cuando Guillermo Miller tomó la Biblia y empezó a estudiar de que Cristo Jesús venía en 1844, para ellos fue una gran alegría, fue una dulzura oír de que Cristo Jesús iba a venir en 1844. Pero ¿qué fue lo que pasó después? De que ellos comieron el librito, de que ellos se saciaron de la palabra de Dios. ¿Qué vino después? Vino la amargura, vino el chasco, ¿verdad? Pero Dios no dejó sin luz a su pueblo, aunque algunos se habían desanimado y habían abandonado la iglesia donde asistían. Pero Dios no dejó sin luz a su pueblo. Por eso dice aquí, mis queridos hermanos, en el 11, y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué quiere decir con eso? Que Dios iba a levantar, aún en medio de ese chasco, iba a levantar a un profeta. ¿Se me doy a entender? Por eso, mis queridos hermanos, nosotros vamos a hablar acerca de la hermana Ellen White. La verdad de la hermana Ellen White, de que ella es una ¿qué? Profeta. Y nosotros como iglesia tomamos los escritos inspirados por Dios, porque la palabra de Dios dice que si en medio de ti se levantara un profeta y te anunciara cosas o prodigios, y esas cosas o prodigios que te anunció se cumplen, es un profeta. Pero si ese profeta te dice: vayamos a adorar a otros dioses que tus padres no conocieron, tómalo como un profeta falso, porque el Señor vuestro Dios os está ¿qué? Probando. O sea, mis queridos hermanos, si ustedes leen los escritos de la hermana Jehová, ensalza mucho el día sábado, pero ensalza más el nombre de Dios. La santa ley de Dios ensalza también. Y no va en contra. Y vemos, mis queridos hermanos, que está en común acuerdo con la palabra de Dios. Pero que hoy en día ha sucedido, lo que ha sucedido hoy en día, de que muchos no la quieren como profeta, porque es que ya los profetas ya no existen más, porque Dios está levantando y levantando profetas. Y los profetas que se han levantado porque ellos quieren, no porque Dios los ha levantado. Ahora, vamos a hablar acerca de la Navidad. Si nosotros vemos bien ahí,
que dice The Review in Era. Ese libro, la hermana G. White lo escribió. Por ahí un libro que se llama Hogar Cristiano o Hogar Adventista. En ese libro de Hogar Cristiano, Hogar Adventista, la hermana G. White no lo escribió. Los escritos de la hermana G. White están ahí, en ese libro, pero ese libro no lo escribió ella, sino es una recopilación de las cartas que la hermana G. White escribía. O sea, de que ese libro fue compuesto por varias cartas que la hermana G. White escribía, y fueron sacados unos pocos párrafos de esos escritos y formaron ese libro. ¿Sí me doy a entender? O sea, está el libro Hogar Adventista, Hogar Cristiano, al cual le contiene los escritos de la hermana G. White, pero en ese libro no está no está como debería de estar, en orden. Y en ese libro, al estudiarlo, hay un capítulo que habla acerca de la Navidad. Y muchos toman, en ese punto de vista, en ese capítulo, toman el pasaje donde dice la hermana G. White de que el árbol de Navidad debe ser puesto, ¿en dónde? En la iglesia. Pero en este caso, mis queridos hermanos, vamos a ver la carta completa, porque si nosotros nos basamos solamente en eso, nos va a convenir. Pero si nos basamos con qué propósito fue que escribió ella esto, vamos a ver lo que realmente estaba tratando de decir la hermana G. White. Vamos a ver a qué se trata todo esto. Vamos a ver en esa carta, la Review in Era, se acerca la Navidad. Dice aquí, se acerca la Navidad. Es la nota que suena en todo nuestro mundo, de este a oeste y de norte a sur, con la juventud, los de la madurez e incluso los ancianos. Es un periodo de regocijo general, de gran alegría. Pero, ¿qué es la Navidad para que merezca tanta atención? Hace la pregunta ella. Este día se ha aprovechado mucho durante siglos. Es aceptado por el mundo incrédulo y por el mundo cristiano en general, como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo en general celebra el día, no honra a Cristo. Se niegan a conocerlo como su Salvador, a honrarlo con la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia por el día, pero ningún por aquel por quien se celebra el día, Jesucristo. ¿Sí comprendemos? O sea, mis queridos hermanos, aquí lo que está escribiendo la hermana G. White es de que dice que se acerca Navidad. ¿Y qué es la Navidad para que merezcan tanta atención? Dice que todos, el mundo incrédulo y aunque el mundo cristiano, celebra este día en que nació Cristo, ¿verdad? Como el mundo lo tiene así. Pero dice aquí que cuando el mundo en general celebra el día, ¿celebra qué? El día, y no honra a Cristo. Se niegan a conocerlo como su Salvador, a honrarlo con la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia por el día, pero ninguno por aquel por quien se celebra el día, Jesucristo. O sea, mis queridos hermanos, que aquí podemos ver que mucha gente empieza, cuando llega diciembre, empieza ya a prepararse, que ponen ¿qué? Las luces de Navidad en sus casas,
empiezan a ver qué menú vamos a comer esta Navidad, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, pero nunca se ponen a pensar quién nació ese día, entre comillas, ¿verdad? Porque dicen que por eso se está celebrando, porque nació Cristo Jesús, pero no se ponen a pensar en eso, ¿verdad? Vamos a ver, mis queridos hermanos, en el libro de Mateo, también acerca de los regalos. Mateo 2, 1 y 2. Y vamos a ver cómo la hermana de White dice esto, acerca de esto, ¿verdad? Acerca de los regalos. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahí nos vamos a saltar al 9 y al 11. Aquí vemos la visita de los magos, pero sabemos que son sabios, ¿verdad? Son los sabios del Oriente. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del Oriente a Jerusalén unos sabios, o unos magos, dice otra tradición, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos al 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. O sea, mis queridos hermanos, vemos aquí la historia relatada de cuando Cristo Jesús nació, ¿verdad? Dice que vinieron unos sabios del oriente, vinieron de lejos, vinieron ¿a qué? A adorar al que había nacido. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hace el mundo? Adoran al que supuestamente ellos dicen que deberían de adorarlo, a Cristo Jesús. No lo hacen. Pero dice aquí, mis queridos hermanos, que vinieron estos sabios de lejos, y cuando vieron ¿qué? Al niño con su madre, dice que se postraron y lo adoraron, y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes. O sea, le ofrecieron ¿qué? Regalos. ¿A quién se los dieron? A Jesús. Pero hoy en día, ¿qué es lo que hace la gente? Se da regalos el uno hacia el otro. Y vamos a ver cómo dice esto lo mismo la hermana de White en ese mismo libro. No hay un pesebre con animales. Dice que encontraron a niños en su casa con sus madres, y ella dice que los sabios encontraron en el pesebre. En otro punto que es mentira, que no lo ponemos y lo desean. Ok. Dice aquí, en la misma carta, 26 de diciembre de 1882, regalos navideños. La temporada navideña se acerca rápidamente con su intercambio de regalos, y viejos y jóvenes están estudiando atentamente lo que pueden otorgar a sus amigos como muestra de recuerdo afectuoso. Es agradable recibir un regalo, por pequeño que sea, de aquellos a quienes amamos. Es una garantía de que no seremos olvidados, y parece unirnos un poco más a ellos.
Pero sigue diciendo, hermanos y hermanas, mientras están ideando regalos el uno para el otro, quisiera recordarles a nuestro amigo celestial. ¿A quién nos está recordando? A Cristo Jesús, a nuestro amigo celestial, dice, para que no se olvide de sus pretensiones. ¿No se alegrará si le mostramos que no lo hemos olvidado? Jesús, el príncipe de la vida, lo dio todo para poner la salvación a nuestro alcance. Oh amor incomparable, dejó su hogar real, su alto mando, y se inclinó para compartir nuestra pobreza y vergüenza, para que pudiésemos ser exaltados, para compartir sus riquezas y su trono. Pero ¿qué hoy en día hace el mundo? Inclusive, mis queridos hermanos, como yo les dije en el mensaje de la mañana, yo hace una semana atrás, 2 semanas atrás, hablé acerca del zarandeo. Y muchas veces nosotros pensamos que el zarandeo es la ley dominical, es la persecución, es parte de, no quiero decir que eso no es parte de, pero, ¿sabe? El zarandeo es esto también. Son las fiestas tradicionales del mundo. Las fiestas tradicionales del mundo versus el mandato de Dios. ¿Qué vamos a elegir? Por eso, mis queridos hermanos, dice aquí en San Juan 2, en primera de San Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está ¿qué? En él. Mis queridos hermanos, muchos de nosotros salimos de esas tradiciones. Y yo les voy a decir en mi persona. Cuando nosotros, y yo creo que a todos nosotros nos ha pasado, o nos pasó, que cuando nosotros llegamos a conocer el mensaje, no de un solo dejamos todas las cosas que nos gustaban del mundo, ¿sí o no? Sino fue poco a poco, ¿verdad? Hasta que Dios nos dio la suficiente luz para poder dejar las cosas del mundo. Tal vez algunos de ustedes todavía siguen celebrándolo, pero ese no es mi punto para juzgarlos. Porque el punto aquí, mis queridos hermanos, es mostrar la luz, mostrar la verdad. Mis queridos hermanos, la hermana Ellen White dijo en este escrito de que se debería de poner un árbol de Navidad en la iglesia, pero no como el mundo lo pone. Y vamos a ver cómo ella lo dijo. Pero eso fue para un propósito. Hay que entender eso, por un propósito. Para ese tiempo. Vamos a leer ahorita en Deuteronomio 16:21. Vamos a ver lo que Dios dice acerca de esto. (16:21) No plantarás ningún árbol para cera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho. Si nosotros comprendemos con esto, mis queridos hermanos, entonces al leer lo que dice el escrito de la hermana White, contradice lo que dice la Biblia.
así nos puede suceder y así lo podemos entender. Pero como yo les digo, mis queridos hermanos, y como dice también la palabra de Dios, que si tu hermano por una cosita es por causa de su caída, o es una piedra de tropiezo, es que nosotros debemos de salvarlo, ¿verdad? También como dice Pablo, yo me hago a los débiles como débil, yo me pongo bajo la ley, pero no estoy bajo, o sea, yo obedezco la ley de ellos, pues no estoy en la ley de ellos. ¿Para qué? Para ganarlos para Cristo. ¿Sí me lo voy a entender? Ahora, vamos a ver lo que sigue diciendo en esta carta. Pero vamos a ver también lo que dice Amos 5:26. Vemos aquí, mis queridos hermanos, a lo que dice aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Que no se debe de poner ningún árbol ante el altar. Y vamos a ver lo que dice Amos 5:26. Dice en el libro de Amos 5:26, antes bien, llevabais al tabernáculo de vuestro Boló y Quirún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Ahora, vemos que hoy en día, ¿qué es lo que ponen en las casas? El árbol de Navidad. ¿Y qué ponen arriba del árbol? Una estrella, ¿verdad? Entonces, esto concuerda con lo que está diciendo, ¿qué? Lo que está diciendo la palabra de Dios, o sea, de que no debemos de poner en un árbol ni la estrella, ¿verdad? Ahora, dice aquí, cada árbol en el jardín de Satanás cuelga cargado de los frutos de la vanidad, el orgullo, la importancia personal, los más malos deseos, la extravagancia, todos ellos frutos envenenados, pero muy glorificantes para el corazón carnal. Ahora sigue diciendo, aquí es donde nosotros debemos de poner mucha atención con este párrafo, que las diversas iglesias presenten a Dios árboles de Navidad en cada iglesia. Pero vamos a ver, y luego dejemos que dependa de ellos los frutos de la beneficencia, la gratitud, ofrendas que provienen de corazones y manos dispuestos, frutos que Dios aceptará como una expresión de nuestra fe y nuestro gran amor por Él, por el don de su Hijo, Jesucristo. Que la hoja perenne esté cargada de frutos, ricos y puros y santos, agradables a Dios. ¿No tendremos una Navidad como la que el cielo pueda aprobar? Cada año se gastan miles de dólares innecesariamente en obsequios mutuos. Es un medio perdido para Dios, perdido para su causa. ¿Está contradiciendo lo que dice la palabra de Dios? Al parecer sí. Al parecer sí. Pero, como yo les digo, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos va dando suficiente luz. Vamos a ir dejando las cosas poco a poco. Puede ser que en ese momento habían personas que todavía estaban empezando con su fe cristiana. Y para esas personas la Navidad era importante. Pero vemos, mis queridos hermanos, la diferencia, que
que cada árbol en el jardín de Satanás fuera cargado de los frutos de la vanidad, el orgullo. Pero ¿qué es lo que dice ella? Que en vez de que cuelguen esos frutos de orgullo, de vanidad, que cuelguen frutos de la beneficencia y la gratitud, ofrendas que provengan de corazones y manos dispuestas. Pero vamos a ver con qué propósito se hizo esto. Porque nosotros podemos estar leyendo y podemos decir, para el próximo año vamos a poner el árbol en Navidad. Así lo podemos tomar. Y así lo podemos hacer. Por lo que ella está diciendo. O en las casas. Pero vamos a ver con qué propósito ella lo dijo. Sigue diciendo. Que tu árbol sea la beneficencia, tus frutos, pero no es regular. También. Se supone, vamos a ver, mis queridos hermanos, lo que dice ella aquí. Se supone que el 25 de diciembre es el día del nacimiento de Jesucristo y su observancia se ha vuelto habitual y popular. Pero sin embargo, no hay certeza de que estemos guardando el verdadero día del nacimiento de nuestro Salvador. La historia no nos da ninguna garantía de esto. La Biblia no nos da la hora exacta. Si el Señor hubiese considerado este conocimiento esencial para nuestra salvación, habría hablado por medio de sus profetas y apóstoles, para que supiésemos todo sobre este asunto. Ahora imagínense a Juan diciéndole a Pedro, ¡Feliz Navidad! Se oye chistoso, pero no lo es. Porque realmente, si nosotros buscamos la Biblia, y si nosotros vemos quién celebró su nacimiento, fueron hombres impíos. Ahí tenemos a Herodes, ahí tenemos al faraón. Ellos celebraron su cumpleaños. Pero ¿qué dice nuestro Señor que es Cristo? ¿O qué dice de los profetas? ¿O qué dice de los apóstoles? ¿Celebraron ellos? No dice nada. Sigue diciendo. Pero el silencio de las Escrituras sobre este punto nos demuestra que está oculto para nosotros, para los propósitos más sabios. Mis queridos hermanos, si usted quiere celebrar el nacimiento de Cristo, empiécelo a hacer día tras día. Día tras día. Que Cristo nazca en ¿dónde? En nuestros corazones. Eso es el punto primordial. Que Cristo Jesús nazca en nuestros corazones. Y vamos a tocar un punto aquí, ¿por qué Dios ocultó este día? Vamos a empezar con lo que ocurrió con Moisés, como lo acabamos de estudiar hace un rato. En su sabiduría, el Señor ocultó el lugar donde enterró a Moisés. Dios lo enterró, Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Este secreto fue para prevenir la idolatría. Aquel contra quien se rebelaron mientras estaba en servicio activo, a quien provocaron casi más allá de su resistencia humana, fue casi adorado como Dios. Después de su separación de ellos por la muerte, con el mismo propósito ha ocultado el día exacto del nacimiento de Cristo, para que el día no reciba el honor que se le debe dar a Cristo como el Redentor del mundo. O sea, muchos esperan el día 25, pero no dice, voy a esperar ese día porque en ese día Cristo Jesús
nace. Estoy hablando entre comillas. Por eso dice aquí, para que Elías no reciba el honor que se le debe dar a Cristo como el Redentor del mundo. Alguien en quien se puede recibir, en quien se puede confiar, en quien se puede confiar como el que puede salvar hasta el último a todos los que vienen a Él. La adoración del alma debe darse a Jesús como Hijo de Dios infinito, en quien se puede confiar como el que puede salvar hasta el último a todos los que vienen a Él. La adoración del alma debe darse a Jesús como Hijo del Dios infinito, en quien se puede confiar. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que hemos visto, mis queridos hermanos? Y la hermana de White habló acerca del árbol de Navidad, pero vamos a tocar un punto muy importante. ¿Qué es lo que opina la hermana de White en su tiempo acerca de la Navidad? ¿Qué es lo que dice ella? Vamos a verlo. No hay santidad divina descansando el 25 de diciembre. ¿No hay qué? Santidad divina descansando el 25 de diciembre. Y no agrada a Dios que cualquier cosa que concierna a la salvación del hombre a través del sacrificio infinito hecho por ellos sea tan tristemente pervertido de su pretendido designio. Cristo debería ser el objeto supremo, pero como se ha observado la Navidad, la gloria pasa de él al hombre mortal. ¿Saben, mis queridos hermanos, por qué sale el personaje de Santa Claus? Para sustituir a Cristo Jesús. ¿Y saben cómo lo están sustituyendo? Los niños. A través de sus regalos. Dicen que es inmortal, que todo lo ve, que todo lo mira. Los niños. ¿Cómo lo sustituyen? Esperan ese día. ¿Para qué? Para los regalos que Santa Claus va a traer. Esperan ese día ansiosamente. Y ahí lo están ¿qué? Sustituyendo a Cristo Jesús. Los padres deben mantener estas cosas delante de sus hijos e instruirlos línea por línea, precepto por precepto, en su obligación para con Dios, no en su obligación el uno con el otro, de honrarse y glorificarse unos a otros con dones y ofrendas. Pero se les debe enseñar que Jesús es el Redentor del mundo, el objeto del pensamiento de un esfuerzo concienzudo, que su obra es gran tema que debería atraer su atención, para que le trajeran sus ofrendas, y así hicieron los sabios y los pastores. O sea, mis queridos hermanos, que esto quede bien grabado en nosotros. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos que Cristo Jesús vino a este mundo, nació, Él murió por nosotros y resucitó por nosotros, y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Imagínense, mis queridos hermanos, cada año están esperando para reconocer que Cristo Jesús vino, que nació. Dice que debemos de hacerlo día tras día, conocer esos puntos de que Cristo Jesús nació, murió, resucitó y está intercediendo por nosotros, ¿verdad? Sigue diciendo: ruego a
mis hermanos y hermanas, que tengan un objetivo especial a la vista. La misión, aquí está el propósito del por qué se puso, o ella indicó que se pusiera un árbol de Navidad en la iglesia. Pero aquí está lo que ella va a hablar acerca del motivo. La misión europea tiene una gran necesidad de medios para llevar adelante el trabajo. ¿Qué es lo que estaba pasando en la iglesia de Europa? Una necesidad. Y esta necesidad era importante porque allá en las iglesias de Europa, en Suiza, dice aquí, están construyendo una imprenta que es muy necesaria y se necesitan medios para llevar adelante ese trabajo hasta su finalización. Ahora, parece imposible suplir esta gran necesidad. Por falta de medios, la obra misional debe seguir adelante. Ahora, hermanos, hagamos esfuerzos especiales en Navidad para presentarnos ante el Señor con dones y ofrendas de agradecimiento por el don de Jesucristo como Redentor del mundo. Que nada se gaste ahora innecesariamente, pero que cada centavo que pueda ahorrarse se entregue a los cambistas. Satanás se ha salido con la suya al manejar estas ocasiones a su gusto. ¿Cuáles son las ocasiones de Satanás? De que se regale el uno al otro, ¿verdad? Innecesariamente. Pero dice, ahora volvamos la corriente hacia el cielo en lugar de hacia la tierra. Demostremos con nuestras ofrendas que apreciamos la negación y el sacrificio de Cristo por nosotros. Que Dios sea recordado por todos los hijos y padres, y que las ofrendas, tanto pequeñas como grandes, sean llevadas al almacén de Dios. Mis queridos hermanos, por eso la hermana de White indicó de que se debería de poner el árbol de Navidad, deberían de ponerse con ofrendas, que cada familia, que cada persona trajera su ofrenda y las colgaran ¿dónde? En el árbol, ¿verdad? En el árbol. Pero en ese árbol no debería de haber adorno, no debería de haber esferas, no debería haber una estrella, como hoy en día en las iglesias adventistas lo están haciendo ya. Y eso no es crítica, mis queridos hermanos, porque tomamos un pasaje de un escrito de hermana de White que escribió y lo pasaron a otro libro, y ahí donde dice, aquí está indicando de que la hermana de White dice que pongamos árboles de Navidad, ¿en dónde? En la iglesia, en el altar, ¿verdad? Sigue diciendo, tú que tienes medios, que has tenido la costumbre de hacer donaciones a tus familiares y amigos, hasta que no sabes qué inventar que sea nuevo, interesante para ellos, busca también poner a prueba tu ingenio, como su influencia, para ver cuántos medios puede reunir para hacer avanzar la obra del Señor. Dejen que su habilidad y sus capacidades sean empleadas para hacer de la próxima Navidad una de gran interés, dirigiendo sus discursos al Dios del cielo con ofrendas voluntarias y agradecidas. No sigas más las costumbres del mundo. Haga un descanso aquí y vea si esta Navidad no puede mostrar miles de dólares fluyendo hacia la tesorería para que el almacén de Dios no esté vacío. En la mañana, mis queridos hermanos, estudiamos un mensaje muy interesante. ¿Se acuerdan qué mensaje era? ¿Dónde? No. El mensaje que se dio en la escuela sabática del estudio. No.
buscar a qué? Buscar a Jehová mientras puede ser que allá. Y nosotros estudiamos una historia muy interesante, la de David. ¿Cuál era el deseo de David? Estar en la casa de Jehová todos los días de su vida. Y dice, bueno, vamos a leerlo, 27:8, Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Mis queridos hermanos, al tocante con este tema de acerca de la Navidad, esto año tras año lo hemos estudiado, hemos visto que viene de una costumbre pagana y la han convertido en una costumbre cristiana. Así lo han hecho con las diferentes tradiciones que hay en el mundo, ¿verdad? Que aparentemente, entre comillas, se ven cristianas, pero realmente son ¿qué? Paganas, porque si nosotros vemos bien, mis queridos hermanos, en Apocalipsis, vamos a tocar un punto muy importante ya para terminar, y con eso los quiero dejar pensando. En Apocalipsis, dice, Apocalipsis 13:2, 13, gracias. Muy fuerte también cuando lo tengan. Amén. Capítulo 13, versículo 2. Dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono y gran autoridad. Usted va a decir, hermano, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos estudiando ahorita? Tiene mucho que ver, ¿sabe? Tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Si nosotros vamos a lo que vio Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 7, ¿qué es lo que vio él? Salir del mar a unas bestias. ¿Cuál era la primera bestia? A ver, ¿cuál era la primera bestia? León. La primera bestia era el león, que representaba ¿a qué? Babilonia. La segunda bestia, ¿cuál era? Leopardo, que representaba ¿a qué? No era leopardo, no. Era el oso. El oso. Era el oso, que tenía un lado grande y otro bajo. Eso representaba a quiénes? A los medos y a los persas. ¿Quién era la otra bestia? El leopardo, que representaba a qué? A Grecia. Y aquí vemos, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que les dice? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca de león. Está mencionando a las bestias que hemos visto, que representaba a cada uno. ¿Saben, mis queridos hermanos? Esta bestia está figurada así porque esta bestia tiene todo lo que hacían esas naciones, una mezcla de esas naciones, para que les haga yo entender. Aquí está hablando acerca de la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? ¿Cómo león? El león. Segunda bestia, oso. ¿Verdad?
Pero aquí, mis queridos hermanos, en Apocalipsis 13, aquí nos representa la bestia que sale del mar. Representa al papado. Representa al papado. Entonces, si esta bestia, mis queridos hermanos, representa al papado, el papado agarró todas las costumbres que celebraban, ¿en dónde? En Babilonia, que celebraban los medos y los persas, que celebraba Grecia, y los hizo como cristianos. ¿Sí me voy a entender? ¿Ahora sí entendemos? Por eso, dicen mis queridos hermanos, que hay una confusión, porque estamos viviendo en tiempos de Babilonia. Confusión. ¿Por qué hay confusión? Porque nosotros vemos que estamos celebrando algo para Dios, pero realmente no es para Dios. Es para algo que sucedió en los tiempos de Babilonia, o que sucedió en los tiempos de Grecia, o los medos o los persas. Pero con el pasar del tiempo fueron cambiando los nombres, fueron cambiando las tradiciones, pero fueron ¿qué? Poniéndose en el mismo punto. Como hemos visto, ¿se acuerdan acerca de cómo se llama de acerca de lo que les hablé del 12 de diciembre? De cómo venían, los judíos venían adorando supuestamente diferente diosa, pero era la misma diosa que se celebraba en otros lugares, aunque tenía diferentes nombres. Y al final de cuentas, ¿en qué venimos a caer? En la Virgen de Guadalupe. ¿Y aquí cómo le dicen a la Virgen de Guadalupe? La reina del cielo. Y vemos en Ezequiel cómo Dios le dice a su pueblo que las mujeres hacen ¿qué? Ofrendas, o le hacen comida a la reina del cielo. O sea, mis queridos hermanos, para entender esto, debemos entender el versículo 13 y 13:2 de Apocalipsis, de por qué esta bestia que sube del mar está con esas características. ¿Sí me doy a entender? Ahí está el punto, mis queridos hermanos. Así como dice la palabra de Dios, ya para terminar, dice aquí: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a poner los días para hacer la oración. Padre bendito, en esta hermosa hora te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos, Señor Santo. Y eso debe de hacerse día tras día, Señor Santo, porque cuando usted nos da el nuevo amanecer, Padre Santo, usted nos da nueva vida, Señor Santo, que podamos empezar. Y usted, Padre Santo, solamente sabe si durante ese día vamos a pasar a otro día o no, Señor Santo. Pero mientras nosotros tengamos la vida, Señor Santo, debemos de darte la honra y la gloria, Señor Santo. Como hemos visto, Padre Santo, hoy el mundo celebra, Señor Santo, supuestamente el nacimiento de Cristo Jesús, pero como hemos visto los escritos de los hermanos de White, como dice, Señor Santo, de que se han olvidado de lo más importante, Padre Santo, al cual se le celebra, Señor Santo. Pero vemos, Padre Santo, que en este día, Señor Santo, 25 de diciembre, Señor Santo, no hay ninguna santidad divina, Señor Santo, que apoye este día, Señor Santo. Solamente lo hemos visto, Señor Santo, por medio de tu palabra, Señor, que usted santificó el día sábado, Señor,
que usted santificó, Padre Santo, este día, Señor. Usted mismo lo bendijo, usted mismo lo reposó, Señor. Pero como hoy en día, Señor Santo, esta fiesta cayó en este día, Señor, muchos prefirieron, Señor Santo, servir al mundo que venir y adorarte a ti, Señor Santo, en este día, Señor. Te pedimos en esta hermosa hora, Señor Santo, que usted nos haga entender y comprender más de su palabra, Señor Santo, que podamos estudiar más de tu palabra, Señor Santo, y si tenemos alguna duda, Señor Santo, o algo que no podamos entender, Señor Santo, usted dejó los escritos también de la hermana de Guay, Señor Santo, para que nos diese más luz, Señor Santo, a tu palabra, Señor Santo. Tu palabra es la luz mayor, Señor Santo, pero también, Padre mi Santo, hay una luz menor, Señor Santo, que son los escritos de la hermana de Guay, y ella misma lo dice, Señor Santo, que nosotros debemos de levantar tu palabra, Señor Santo, que nosotros, Señor Santo, debemos de estudiar tu palabra, Señor, y que nosotros, Señor Santo, no entendemos, Señor Santo, debemos de buscar más luz, Señor Santo, y usted ha dejado, Señor Santo, tu profeta, Señor, para que nos diese más luz en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor Santo, ya que el mundo, Señor Santo, busca deleites, placeres, Señor Santo, nosotros debemos de buscar tu rostro, Señor Santo. Te pedimos que nos ayudes a instruir a nuestros hijos, Señor Santo, y que podamos, Señor Santo, nosotros seguir caminando en este mundo, Señor Santo, pecaminoso, que usted nos libre, Señor Santo, de todo mal, y que usted nos ayude, Señor Santo, a llegar, Señor, si es tu voluntad, a la tierra prometida, Señor Santo. Pero mientras, Señor Santo, ayúdanos, Señor Santo, como Cristo Jesús dijo en su oración, te pido por ellos que están en el mundo, pero no son del mundo, Señor Santo. Ayúdanos, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.